Vamos a ver lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Amén. Dios es bueno todo el tiempo. Amén. El hermano Jonathan nos hablaba algo que nosotros ayer en la reunión de hombres y mujeres también hablábamos acerca de la obediencia, acerca de que no estamos solos cuando pasamos por dificultades, cuando pasamos por adversidades. El Señor está con nosotros porque Él lo prometió. Y si Él lo prometió, Él cumple. Dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice su palabra, ¿verdad? Él nos ha prometido estar con nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir gozosos, vivir felices, contentos por lo que el Señor da a nuestras vidas cada día. Amén. Amén. Yo les invito a que abramos la palabra en Lucas 17, 11, 19. El Señor últimamente nos está hablando por parábolas para que podamos entender la palabra de Dios, para que podamos analizar lo que Él nos quiere hablar en estos días. Recuerden, hermanos, que estamos viviendo en tiempos malos, tiempos difíciles. Y como decía Jonathan, el Señor no quiere que nos perdamos, que no seamos como una oveja perdida, porque estamos aquí en la iglesia, ya, como decía el pastor, estamos de cuerpo presente y de mente ausente. Amén. Porque la mente está por todo lado menos aquí. Pero el Señor quiere que tu mente, tu cuerpo esté aquí para recibir la bendición que Él ha preparado en esta mañana para ti. Amén. Yo creo que todo mundo conoce este versículo. Aquí nos está hablando en el Lucas 17, 11, 19, de los 10 leprosos que fueron sanados. Amén. Vamos a analizar estos versículos y vamos a ver qué es lo que nos pide Dios que hagamos. Amén. Vamos a leer la palabra y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Lucas 17, 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostrar a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra, a sus pies dándole gracias, y era un samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Padre bendito del cielo, mi Jesús, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti, Señor, contritos y humillados, Señor, con un corazón sensible, Señor, a tu palabra, Señor. Padre, yo te pido que tú seas hablando a tu pueblo, Señor, que tú seas tocando el corazón de tu pueblo, Dios, de tus hijos, Padre. En esta mañana, Señor Jesús, queremos, Señor, que tú nos hables, Señor. Espíritu Santo, sé tú, Señor, ocupando mi lugar, Señor, y hablando a tu pueblo, Señor, lo que tú quieres hablarle, Padre bendito del cielo. Enséñanos, Señor, a ser oidores de tu palabra y hacedores de ella, Padre bendito del cielo. Padre, en esta mañana te agradecemos, Señor, porque por tu misericordia, Señor, tu gracia nos ha sostenido hasta aquí, Señor, hasta aquí nos has sostenido, nos has mantenido, Señor, de pie. Gracias, Papito Dios, por este tiempo, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Yo te pido, Señor, que tú seas tocando mi boca, Señor, y hablando, Señor, palabra que viene de ti, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que toques el corazón de mis hermanos, Dios, que abras sus oídos espirituales, Señor, para que ellos puedan escuchar tu dulce voz, Señor, y poder poner por obra, Señor, tu palabra, Señor. Padre, que aprendamos a vivir lo que dice tu palabra, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Dios es bueno todo el tiempo. Dale un aplauso con ganas. Si es para el Señor, dale con ganas. Amén, porque Él se merece lo mejor
de cada uno de nosotros. ¿Alguien sabe aquí qué es la lepra? No. La lepra es lo que le dio a Job, ¿no? Que el diablo le dijo, vamos a ponerle una llaguita por aquí, pero se le extendió por todo el cuerpo. Él vivía con esa lepra todo el tiempo, ¿no? Y sin embargo, él vivía agradecido a Dios. Amén. La lepra es una enfermedad que lleva al aislamiento, parecido al COVID, sino que sin heridas, sin llagas, sin podredumbre en el cuerpo. Amén. Dice, la lepra es una enfermedad de aislamiento y de soledad. La separación de Dios es un aislamiento. Amén. Dice, en cualquier caso, ¿qué pasaba con los leprosos de la Biblia? En la ley de Moisés mandaba excluir a los leprosos de la comunidad. Así les ordenaba en el libro de Levítico. En Levítico 13 usted puede leer la ley de Moisés contra los leprosos. Dice, el enfermo de lepra andaba con una ropa rasgada y la cabellera desgreñada, con barba tapada y gritando, impuro, impuro. Muchas veces usaban una campanita avisando que ellos van a pasar por esas calles, ¿no? Para que nadie esté a su alrededor. Eso pasaba mientras duraba la infección, mientras duraba la impureza que habla la ley de Moisés. Amén. Dice, pero nosotros vamos a hablar ahora mismo sobre la lepra espiritual, todo aquello que nos separa de Dios, que nos ha puesto a un aislamiento, como decía Jonathan, ¿no? Yo estaba viendo y decía, el Señor nos está hablando, de cualquier manera Él quiere que nosotros aprendamos a tener una comunicación más íntima con el Señor. Amén. Porque de nada sirve que estés todos los días aquí en la iglesia dándote golpes en el pecho si tu comunicación con Dios no hay. De nada sirve que vengas y te des golpes de pecho aquí y digas yo soy cristiano, pero no tienes relación con tu Padre. Amén. Entonces vamos a hablar sobre la lepra espiritual, lo que nos está separando de las cosas del Señor. Cuando abandonamos el camino, como decía Jonathan, cuando abandonamos el camino por el que dirá la gente, por el que dirá la familia. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que dice la gente y no por lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único que nos lleva al Padre. Así dice la palabra de Dios. Y como hijos suyos nosotros tenemos que vivir esta palabra. No solo saberla de memoria, porque hasta el diablo la sabe de memoria la palabra. Y huye, dice, ¿no? Pero cuando nosotros ponemos en práctica lo que Dios nos manda en su palabra, ahí es cuando nosotros estamos por el camino correcto. Yo estaba ahí y decía, Jonathan está hablando lo que el Señor me habló a mí también. Él decía, cuando volvemos a casa tenemos que hacerlo con sinceridad. Y el mío en cambio, es ser agradecidos con Dios. Amén. No importa la circunstancia que estemos pasando, Dios es bueno todo el tiempo. Él no nos deja solos por ningún instante. Amén. ¿Qué es lo que nos lleva a esa lepra espiritual? Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver en Éxodo 4:6 que el mismo Moisés tuvo lepra. Amén. Vamos a Éxodo 4:6. Éxodo 4. Éxodo 4:6. Y se le dijo además Jehová, mete tu mano ahora en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, aquí en su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él la volvió a meter en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Amén. Aquí vemos que el Señor le estaba diciendo a Moisés, le estaba indicando el poder,
su poder. Amén. Vemos aquí como dice que su mano de Moisés apareció leprosa. Y después nuevamente amaneció, salió curada. Amén. Entonces vemos que aquí Moisés también experimentó lo que era la lepra. Así como la lepra afecta al cuerpo, puede haber cosas que estén afectando a nuestra vida espiritual y que nos alejan de la comunión con el Señor. Así como la lepra provoca aislamiento de la persona, pues no podían ingresar al templo, ni convivir con su familia, ni en la sociedad, ni con sus hermanos. Asimismo es la lepra espiritual que nos separa de Dios. El enemigo ocupa todas las dificultades que nosotros estemos pasando para separarnos de Dios. Pero ahí es donde el Hijo de Dios, el que vive la palabra, a pesar de las circunstancias, es más que vencedor. Sale victorioso de todas las pruebas, de todas las luchas. ¿Por qué? Porque está obedeciendo a la palabra de Dios y no le está dando cabida al diablo. Yo les decía, no sé si los hermanos que estuvieron aquí ayer en la reunión de los hombres y mujeres se dan cuenta lo que el Señor nos estaba hablando ayer. También decía que muchas veces damos más oído al enemigo que a lo que Dios nos dice. Muchas veces estamos en una aflicción y el diablo dice, mira cómo te tiene tu Dios, y dices que eres cristiano, y mira cómo te tiene tu Padre. ¿Por qué? Porque quiere poner la duda, quiere poner cosas que nos separan de Dios. Pero nosotros no debemos permitirlo, porque la palabra dice que yo soy más que vencedor. No solo dice, eres un vencedor, dice, eres más que vencedor. O sea, todo lo vamos a poder en Cristo. Cuando nosotros declaramos la palabra de Dios sobre nuestras vidas van a ser bendecidas. Amén. Otra cosa que también nos trae la lepra, la separación de Dios, es la murmuración. En Números 12, la hermana de Moisés sufrió lepra. ¿Por qué sufrió lepra? Porque comenzó a murmurar cuando él se casó con una cusita, dice la palabra. Ellos, Aarón y su hermana María, empezaron a murmurar y se llenaron de lepra. El chisme, la murmuración, los cuentos, eso te separan de Dios. Eso te aíslan, te separan, te apartan de la presencia de Dios. Muchas veces Dios quiere bendecir a nuestras vidas, pero somos nosotros los que causamos esa separación. Amén. Porque como decía Jonathan, Él es el único camino, la única verdad y la vida. Pero si nos separamos del camino, ¿a dónde nos va a llevar el otro camino? A la muerte, ¿verdad? Dice que el camino de la perdición es ancho, ancho, por ahí pueden venir a ese camino. Pero ¿a dónde es su fin? Un camino de muerte. Amén. Por eso dice que estrecha y angosta es la puerta que nos lleva a la vida eterna. Cuando nosotros hemos decidido caminar por ese camino, tenemos que caminar recto, sin desviarnos para ningún lado. Porque solo así podemos llegar a la bendición que Dios nos tiene preparado, que es la vida eterna. Recuerden que todas las cosas, como les decía ayer, las cosas de aquí son pasajeras. Las aflicciones no te van a durar toda la vida. Las pruebas que el Padre te da es para moldear tu carácter y Él las va a dar solo hasta cuando tú las puedas soportar. Pero cuando tú obedeces esa prueba, porque a veces renegamos, nos aislamos y renegamos de todo por esa prueba, sin darnos cuenta que esa prueba nos va a traer la bendición de parte de Dios. Amén. Como vemos en este pasaje, ¿no? de Lucas 17, dice, este pasaje nos cuenta de los 10 leprosos que vinieron a Jesús para que los sanase. Y Jesús los sanó de forma instantánea. Hay muchas veces que el Señor actúa así. Cuando nosotros le pedimos algo, al instante nos es concedido. Pero cuando tarda en respondernos, es porque el Señor primero quiere darte una forma, para que la bendición que viene de su parte no te dañe, porque incluso algunas bendiciones nos pueden dañar. Y ustedes dirán, ¿pero por qué nos puede dañar? Porque eso te va a llevar a apartarte de Dios. Entonces el Señor primero quiere darte forma, dar forma a tu corazón, pulir todo tu carácter, pulir todo aquello que estorba para que tú puedas aceptar la bendición de Dios.
Amén. Entonces es muy importante que nosotros estemos sanos en el corazón. Pregúntate, ¿en qué estoy fallándole a Dios? ¿Qué puede ser ese obstáculo que me lleva a la separación de esa bendición? ¿Qué es lo que está impidiendo que yo no reciba pronto la bendición de Dios? Analiza tú, no me contestes a mí, eso solo tú con Dios. Pero tú debes saber cuál es el error que tienes para no recibir la bendición de Dios. Amén. Y dice aquí en Lucas, como leemos, ¿no? Dice que el Señor le sanó a los 10 leprosos que le pidieron: Señor, ayúdanos, Señor, límpianos. Pero dice que ¿cuántos volvieron a agradecerle a Dios? Solo un leproso, dice que llegó y le dio la gloria a Dios por lo que le había hecho, ¿no? Dice que él le dijo que se vaya a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados, dice. Entonces uno de ellos, viendo que había sanado, glorificó a Dios a gran voz y se postró el rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Amén. Dice que solo uno llegó y le dio gracias por todo lo que el Señor había hecho. Amén. El Señor nos está poniendo los ejemplos, ¿no? Aquí sobre la lepra, como vemos aquí en el Antiguo Testamento, ¿no? De lo que significaba la lepra en ese tiempo, andar con una campanita alejados de la familia, de su pueblo, de su barrio. Imagínense ahora, si nosotros andásemos así, con una campanita gritando: impuro, impuro. Pero todo eso el Señor lo quitó y ahora vamos a hablar sobre lo que es la lepra espiritual, lo que nos ha separado de Dios. Amén. Dice que nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos, como fue este hombre que al darse cuenta que estaba limpio, le agradeció a Dios, le dio la gloria a Dios. Por eso es que nosotros decimos, aunque reciba un milagro pequeñito, usted glorifique a Dios, porque eso alaba su nombre y nos ayuda como pueblo a edificarnos cada día. Así que no sienta vergüenza tal vez porque Dios le ha hecho un milagrito. Los milagros de Dios son grandes, pequeños, lo que sea. Usted glorifique el nombre de Dios, así como hizo este leproso. Él le agradeció, dice que cuando se dio cuenta de que ya no tenía llagas en su cuerpo, se volvió y gritando a voces dijo: gracias, Señor, porque me has sanado. Y dice que este hombre era samaritano, ni siquiera era de esa tierra, él era extranjero, y agradeció a Dios por lo que había recibido. Amén. En el caminar de Jesús tenemos que aprender a vivir con un corazón agradecido. No importa la circunstancia, no importa la lepra que estemos viviendo. Amén. Siempre tenemos que darle gracias a todo. En la palabra de Dios dice: estad gozosos siempre. Y ahí están incluidas las bendiciones que Dios nos da para cada uno de nosotros. Ser agradecidos nos vuelve una persona más humilde, una persona sencilla, una persona honesta delante de Dios. Y a nosotros nos ayuda a vivir con integridad delante de Dios. Y así nos convertimos en un cristiano generoso, justo, no envidioso ni jactancioso. Amén. Nos volvemos agradecidos. Cuando el Señor nos mande una prueba, agradécele. Porque como decía el pastor, decía Jonathan, cuando vivamos una vida color de rosa, preocúpate, porque el diablo es el que está trabajando. Pero cuando estés lleno de aflicciones, de pruebas, de lucha, glorifica a Dios, porque el Señor te está moldeando tu vida, está trabajando en tu carácter, está trabajando en tu manera de ser. Así que cuando estés en prueba, no reniegues, dale gloria a Dios, dale alabanzas al Señor, gózate en esa prueba, porque a través de esa prueba viene la bendición de Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor. Ayer leíamos en Isaías 41, decía:
que el Señor nos escogió de los confines de la tierra, de tierras lejanas te traje, dijo, ¿verdad? Y no nos desechó, no nos abandonó, no nos ha dejado solos a ningún tiempo. Recordemos cuando el Señor nos arrancó de esa vida inmunda en la que vivíamos. Amén. Y Él nos trajo a una vida de luz, a una vida de verdad, a una vida de sazón, una vida, como decíamos ayer, la sal es la sazón. Y nosotros somos sal de este mundo. Entonces, cuando Dios nos escogió para hacer todo eso, sabía que éramos capaces de lograr todos los objetivos que el Señor tenía puestos en nosotros. Por eso dice que Él nos llamó con un propósito, y mientras ese propósito no se cumpla en tu vida, el Señor va a seguir tratando tu carácter, va a seguir puliendo tu corazón, hasta que puedas alcanzar el objetivo con el que fuiste llamado. Así que no estás sentado porque es casualidad, porque no tenía que hacer este domingo, porque la familia se fue por otro lado y me dejó. No. El Señor aquí te tiene con un propósito, y ese propósito es de edificar tu vida, bendecir tu corazón y exaltarle al Señor Jesús. Porque recuerden, ¿quiénes éramos nosotros antes de conocerle a Cristo? No hace falta ser asesinos, criminales para vivir en pecado. El simple hecho de no obedecer la palabra, ya estábamos en pecado. Entonces el Señor nos arrancó de ahí para poder traernos a esa luz, a esa vida eterna que nos ofrece en su palabra, a esa paz, a ese amor. Por eso es importantísimo que nosotros aprendamos a ser agradecidos. Todo el tiempo, agradézcale a Dios. Amén. Vamos a ver algunas razones por qué ser agradecidos a Dios. Yo le voy a invitar a Jonathan, por favor, que lea 2 Corintios 4:15. A mi hermana Marta, que por favor nos lea 1 Timoteo 4:4. A la hermana Marcia, Salmo 104. Hasta ahí vamos a dar. Luego seguimos. Así que no se me duerman porque les voy a coger. Así que no se me duerman. Amén. 2 Corintios 4:15. Amén. Amén. En otra versión dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. La gratitud glorifica a Dios. Por eso nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos en todo tiempo, porque estamos glorificando a Dios, le estamos reconociendo como Señor y Rey de nuestras vidas. Amén, que dice en 1 Timoteo 4:4. Amén. Un corazón agradecido reconoce la bondad de Dios. Dios es bueno todo el tiempo. ¿Ven? Entonces tenemos que tener un corazón agradecido por la bondad de Dios, porque por su bondad es que nosotros estamos aquí. ¿Qué dice el Salmo 104? Amén. Un corazón agradecido es característica de un adorador, de un alabador, que en las circunstancias que estemos atravesando, alábele al Señor, adórele al Señor. No se quede callado, no se quede con las ganas de exaltar a ese Dios poderoso al cual usted sirve, al cual usted tiene en su corazón. Amén. Pastor, busca 1 Tesalonicenses 5:18. Amén. Hermana Berito, por favor, Mateo 25:4. Hermana Margot, Salmo 118. Amén. 1 Tesalonicenses 5:18, ¿qué nos dice?
Amén. La gratitud es un reflejo de obediencia a Dios. Amén. Cuando nosotros obedecemos a Dios, estamos glorificando su nombre porque estamos haciendo su voluntad en nuestras vidas. Amén. ¿Qué dice Mateo 25:4? Amén. Bueno, aquí nos dice que leamos hasta el 28. Amén, pero bueno, aquí vemos, ¿no? Igual, como decíamos ayer, sobre las 10 vírgenes prudentes. La gratitud multiplica las bendiciones. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, estamos siendo como esas vírgenes prudentes que tienen su vasija a rebosar todo el tiempo, no solo cuando necesitan, sino todo el tiempo. Y dice que nosotros tenemos que estar así, velando día y noche con nuestra vasija a tope, porque no sabemos ni el día ni la hora que nuestro Padre venga y nos va a encontrar durmiendo tal vez. Y como dice aquí, ¿no? Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Cuando nosotros llegamos con las vasijas llenas al tiempo que el Señor ya vino, dice el Señor que no nos va a reconocer como hijos, porque hemos malgastado el tiempo en otras cosas en vez de tener la lámpara llena. ¿Qué significa la lámpara llena? Tener nuestro corazón rebosando con la palabra de Dios, tener una comunicación con Dios todos los días, no solo cuando necesitamos, porque le buscamos solo cuando estamos en necesidad, pero cuando tenemos abundancia nos olvidamos de Dios. Y la palabra dice que tenemos que adorarle en todo tiempo darle gracias, dice. No solo cuando lo estés pasando mal, sino todo el tiempo, y más todavía cuando recibimos bendiciones. ¿Cómo no glorificar el nombre de Dios cuando el Señor está bendiciendo nuestras vidas? Amén. Dale un aplauso al Señor, porque Él es bueno. Amén. En Lucas, que leímos, Lucas 17, del 11 al 19, dice: un corazón agradecido conmueve el corazón de Jesús. Imagínense en lo que hizo con este samaritano. No solo le sanó físicamente, sino que le dijo que tu fe, ¿qué le dijo? Tu fe te ha salvado, le ha dado vida eterna. O sea que él salió con doble bendición. ¿Por qué? Porque le sanó físicamente y le dio vida eterna. Así es como nosotros tenemos que hacer, porque dice que un corazón agradecido multiplica las bendiciones. Amén. Así que no te olvides de darle gracias en la noche, en la mañana, en todo momento, por los alimentos, por todo, démosle gracias al Señor. No seamos desagradecidos. Imagínense si el Señor Jesús no hubiese muerto por nosotros en la cruz. ¿Qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos? ¿Estaríamos aquí? ¿Dónde estaríamos? ¿Quién sabe cómo estarían nuestras vidas? Pero el amor que Dios sintió por cada uno de nosotros hizo que lleve a su Hijo Jesús a la muerte de cruz. Y el Señor Jesús, por amor a nosotros y por obediencia al Padre, se entregó como un cordero, dice la palabra, ¿verdad? Como un cordero agachadito, se fue y se entregó en la cruz por amor a ti. No desechemos ese amor, no dejemos que esa obra sea vista simplemente así, sino que seamos agradecidos, porque no todos estamos en el camino del Señor. Somos pocos los escogidos y los privilegiados de estar sentados aquí escuchando la palabra de Dios, bendecidos de parte de Dios. Amén. Así que seamos agradecidos en todo tiempo. No importa la situación, no importa la adversidad, dale gracias a Dios en todo tiempo. Amén. Dice, no piensen que estos leprosos eran tan diferentes a muchos cristianos de nuestros días. Si la lepra de Dios la ve en pecado, el sacerdote de nuestro tiempo es el pastor, y hay dos extremos. Cuando el pastor pone en observación a un leproso, o sea, a una persona que está en pecado, y este se va enojado porque el pastor le ha puesto en disciplina, por ejemplo, porque el pastor ha visto en qué está fallando y le quiere ayudar a corregir eso, pero él no, se va de la iglesia, piensa que el pecado se ha quedado en esa iglesia, pero no, el pecado te va siguiendo a donde tú te vayas. No porque te cambies de iglesia ya vas a ser sano, sino que
Necesitas un tratamiento de parte de Dios. Necesitas que el Señor restaure tu vida, que el Señor te lave de esos pecados. Es verdad, somos seres humanos, fallamos, caemos, pero estamos a tiempo. En ese momento recapacitamos y pidamos perdón a Dios. Incluso démosle gracias al Señor, como dice la palabra, dar gracias en todo tiempo. Porque esa situación te va a llevar a que te acerques más al Señor. Hay muchas personas que el Señor les bendice y por su misericordia les bendice, pero no hacemos caso muchas veces. Y entonces el Señor permite que pasemos pruebas, luchas, circunstancias, para que nos demos cuenta que no estamos solos, que el Señor está trabajando en nosotros. ¿Ven? Nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos todo el tiempo. Somos agradecidos solo cuando recibimos sanidad, solo cuando recibimos el milagro que le hemos pedido, ahí somos agradecidos. Pero cuando el Señor todavía no nos da la bendición que le hemos pedido, no le agradecemos, mejor renegamos, nos enfadamos con Dios. Algunas personas, yo sí les he contado que yo sí una vez me enfadé con Dios, porque yo quería tener hijos y Dios no me daba hijos. Y yo vivía, no renegada, pero sí vivía dolida con Dios, porque decía, Señor, yo te estoy entregando mi tiempo, te estoy entregando mi juventud, te estoy entregando todo lo que yo soy, y tú no me concedes el deseo de mi corazón. Pasaron muchos años, y todo el mundo me decía, uy, pero qué bueno su marido que no le deja porque no tienen hijos. Otros cuando no tienen hijos enseguida les dejan. Uy, qué bueno que su marido no le pide el divorcio porque no tienen hijos. Si en el hogar lo mejor son los hijos. Y todas esas cosas a mí me afectaban. Yo decía, Señor, pero ¿por qué permites que pase toda esta situación conmigo? Y cuando menos me lo pensaba, el Señor me envió a mi hija. Yo ahí dejé todo ese reproche, todo ese lo que vivía en mi corazón, porque como mujer te sientes vacía, te sientes incompleta, porque no puedes tener familia. Eso me pasaba a mí. Pero no me daba cuenta que el Señor estaba moldeando mi vida primero. Él estaba moldeando mi carácter, mi vida. Estaba haciendo que yo me aferre más a la palabra de Dios. Cuando yo estaba dolida con el Señor, vine de vacaciones aquí a Ecuador. Y como yo ya estaba resentida con el Señor, no quería irme a ninguna iglesia. Mi pastora me decía allá en España, me decía, por favor, Maggie, asiste a la iglesia madre de allá de Ecuador, no dejes de asistir. Yo, sí, pastora, sí, no se preocupe, yo voy. Nunca llegué a la iglesia que ella me mandó. Mejor me fui a la iglesia donde mi madre asistía. Y una pastora que no me conocía de nada me dio una palabra. Y me dijo, aprende a obedecer a Dios. Si Él te prometió un hijo, Él lo va a cumplir. No en el tiempo tuyo, sino en el tiempo de Dios. Pero cree que el Señor cumplirá lo que te ha prometido, porque Él no es hombre para mentir. Yo dije, bueno, mi madre le habrá contado algo a su pastora le contó a esta señora, y todo un lío. Yo no quería creer lo que Dios estaba obrando en mi vida, lo que Él estaba haciendo, dándome palabra a través de personas que no me conocían. Pero era tanto mi resentimiento que no me daba hijos, que yo no quería saber nada de Él. Me encontré con mis compañeras del colegio, nos fuimos de fiesta y bueno, ya se imaginarán todo. Entonces, cuando ya llegaba la temporada de volver a España, yo me puse muy mala de la barriga, me puse muy mala de mi tripa y mi madre me llevó donde una doctora y la doctora me dijo, no, tú tienes una gastritis crónica, porque los condimentos que comen aquí no comen allá en España y entonces estás crónica perdida con la gastritis. Bueno, me fui. Y claro, yo tengo papeles que demuestran que según los médicos yo era estéril, que no podía ser mamá después de muchos abortos que tuve. Y bueno, llegué a España, tenía que ir a trabajar, me sentía mal, yo le pedí permiso nuevamente a mi jefa y así. Y una hermana de la iglesia, Ruth, me dice,
hermana Maggie, hágase una prueba de embarazo. Yo digo, usted está loca, Ruth, ¿cómo me voy a hacer una prueba de embarazo si usted sabe mi situación? Y ella me dice, ¿cómo dice usted una mujer de fe, una mujer de oración, una mujer que me supo ganar a mí? Ahora usted está dudando. Hágase una prueba de embarazo, solo aunque sea por darme gusto a mí. Digo, bueno, ella misma me compró ese aparatito y todo, pero ese rato dije, no, ahorita no quiero hacerme eso, porque mis ilusiones eran rotas cada que me hacía un predictor. Entonces esa noche, yo sé que el Señor me estaba tocando y me decía que la hora llegaba, pero yo no entendía qué hora de qué. Yo estaba enfadada con Él y todas esas cosas. Cuando, bueno, a las 5 de la mañana me dio ganas de hacer pis y vi eso y dije, bueno, me voy a hacer, solo por darle gusto a la Ruth, dije yo en mi pensamiento. Pero cuando me la hice, a la primera marcaron las 2 rayitas. Yo solo me puse a llorar, le pedí perdón a Dios y no salían de mi boca más que gracias. Gracias, gracias, gracias y gracias. Levanté al pastor, pastor, estoy embarazada. ¿Cómo que estás embarazada? Y claro, no comprendíamos. Y bueno, me fui al siguiente día al médico allí a España. Y la doctora me dice, le digo, me hice una prueba de embarazo y me salió positiva. Y la doctora me dice, pero ¿cómo? Si tú eres estéril, tú no puedes tener hijos. Y le digo, pero es que yo creo un Dios poderoso. Yo creo un Dios poderoso. Cuando me dice, no, es que yo no puedo creer, chaval, que tú me digas eso. Y me mandó a sacar sangre y salió positivo. Entonces dice, pues no sé a qué Dios tú sirves, pero te ha hecho el mejor milagro. Estás embarazada. Me hicieron una ecografía y ya tenía 3 meses de embarazo. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno en todo el tiempo. Yo puedo testificar que mi hija es un milagro. Mis 2 hijos son un milagro, porque el segundo, la doctora me dijo, yo tuve un aborto antes que él, y me dijo, no hija, tú por tu edad, por tu peso, ya no puedes tener hijos y esto y el otro. Se asustaron, me mandaron pastillas, como 2 o 3 pastillas me mandaron, que para que ya no me embarace, que porque la edad, que por esto, por el otro. Igual, yo haciendo todo lo que el médico me decía, yo decía, con mi hija, suficiente, yo me siento más que bendecida con mi hija. Cuando igual, me llevaron, me hicieron una prueba, señor, usted está embarazada, igual tenía 3 meses de embarazo. Mi hijo es otro milagro de Dios. Por eso yo digo que todo el tiempo Dios es bueno. No, ya no. No, ya no. Pero hay veces que muchas personas buscan a Dios solo cuando necesitan. Solo cuando necesitan a Dios se acercan, lloran, se postran, se dan golpes de pecho, todo. Pero solo cuando necesitan a Dios. Pero dice la palabra que nosotros tenemos que buscarle en todo tiempo. Amén. Muchas personas buscamos a Dios solo por un milagro en su vida, ya sea salud, dinero, economía, etcétera. Pero aquí en el versículo 15 y 16 de aquel leproso, nos dice que nosotros tenemos que volver al Señor para darle gracias en todo tiempo. El volver significa arrepentimiento. Cuando él se dio cuenta que estaba limpio, volvió al Señor, se arrepintió de todo lo que había hecho y le dio gracias al Señor por recibir esa sanidad, por recibir ese gozo. Imagínense andar con una campanita, todo el cuerpo lleno de lepra, como lo hizo Job, ¿no? Toda lepra, dice que hay algunos que incluso llegan a la podredumbre y están apestando. Es por eso que iban con una campanita diciendo, impuros, impuros. Entonces, para que la gente se guarde en sus casas y no aperciban lo que olían los leprosos. Imagínense en caminar, dice, ¿no?, que se encontró con el Señor Jesús y les mandó a los sacerdotes. Ellos se fueron y mientras caminaban, su lepra fue quitada, fue sanada. Qué tremendo milagro ver que su cuerpo estaba todo podrido y después de estar sano. ¿Cómo no glorificar el nombre de Dios? ¿Cómo no agradecerle por ese milagro, no? Hay muchas veces que queremos ver esos milagros así, grandotes, pero cuando Dios nos da cosas pequeñas no queremos testificar, porque queremos testificar cuando el milagro sea más grande.
Pero aquí dice que en todo tiempo tenemos que agradecerle a Dios, y agradecer es dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque si tú te das cuenta, tú no eres como eras en el pasado. ¿O sí? ¿O alguien está igual y no ha cambiado? Si es así, ayúdalo, Señor. Ten misericordia de ellos. Pero no, el Señor en su amor, en su misericordia nos ha ido lavando, nos ha ido quitando todo aquello que impedía que nosotros nos relacionemos con el Padre. Amén. Nos ha ido sanando, nos ha ido quitando esas impurezas. Como yo les decía ayer, nosotros somos el barro en las manos del alfarero. Y si tenemos basura, Él tiene que desechar esa basura para moldearnos y que quedemos bien talladas. Porque una vasija no tiene errores, ¿verdad? Son lisas, bien pulidas, bien escultadas. Y así quiere moldear nuestra vida el Señor. Y cuando necesita arrancar cosas, alejarnos tal vez de nuestra familia, que nos impide relacionarnos con Dios, el Señor lo va a hacer. A veces duele mucho, cuesta mucho desprenderse de lo que ha vivido con nosotros mucho tiempo. Eso cuesta, arrancar cuesta, y cuando arrancan duele. Pero el Señor quiere que estés limpio, que estés sano, que estés puro y que puedas dar testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Haz cuenta que tú fuiste un leproso. Dice que el leproso el Señor le ve al pecado, ¿verdad? Haz cuenta que eres un leproso y que el Señor te ha sanado. Dale gracias en todo tiempo. Nosotros tenemos que aprender a vivir sujetos bajo nuestro Señor Jesús, en gratitud. Dice, en el versículo 19 vimos que le dice, tu fe te ha salvado. ¿Cómo sería el agradecimiento de ese leproso, no? Postrado a los pies de Jesús, agradeciéndole por el milagro que recibió, porque para recibir un milagro necesitas fe. Necesitas fe, por eso dice aquí, tu fe te ha salvado. Aparte de que te sanó, también te salvó. Y nosotros tenemos que llegar a ese punto de fe para poder recibir nuestros milagros, para poder ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque hay muchas veces que no nos damos cuenta que el Señor está trabajando en nuestras vidas. Tal vez eras mal hablado y ya no hablas malas palabras, es porque el Señor está quitando eso de tu vida. Y no le damos gracias porque decimos, no, es que yo pongo de mi parte y lo dejo. Mentira, no se puede dejar solo por nuestra voluntad, sino porque Dios tiene misericordia de nosotros y nos lava, nos limpia, porque Él nos quiere ver limpios. Una vez decía el pastor Edison, bueno, no dice, él dice la palabra, que el Señor Jesús está en intermedio de nosotros. Dios nos ve a través de Jesús limpios, santos, sin mancha. Imagínense si el Señor Jesús dice, no, pues estos me buscan solo cuando quieren, me quito de aquí. ¿Cómo nos vería Dios? Pasaría lo mismo que hizo con Sodoma y Gomorra. Destruye ese pueblo y se arrepiente de haber creado, dice, ¿no? Que eso pasó en Sodoma y en Gomorra. De tanto pecado, de tanta malicia, el Señor se arrepintió de haber creado al hombre. Pero dice que por una persona, ¿quién fue? Por una persona, Él nos ve limpios, nos ve santos, nos ve dignos de recibir las bendiciones. Por medio de Jesús. ¿Cómo no agradecerle a ese Padre bondadoso que nos tiene misericordia y que por esa misericordia recibimos bendiciones cada día? Amén. Entonces, no seamos mal agradecidos, hermanos, seamos agradecidos en todo tiempo, no solo cuando nos conviene, sino en todo tiempo. Ahí agradamos al Señor porque estamos obedeciendo a su palabra. Amén. Aprendamos a vivir lo que dice su palabra. Usted tiene que repetir cada mañana, yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo. Amén. Así tiene que ser la vida de un cristiano. Declarar la palabra de Dios todos los días de su vida. No solo cuando le toca la reflexión, cuando le toca la oración o cuando viene aquí a la iglesia. No, en todo tiempo. Si Dios en todo tiempo es bueno, usted en todo tiempo sea agradecido. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Cuando nosotros somos agradecidos, formamos un vínculo inseparable con Jesús.
porque nosotros le agradecemos por los beneficios recibidos y Él nos bendice todavía más. Por eso dice que tenemos que crear un vínculo con nuestro Padre. Amén. Ser agradecidos en las situaciones adversas que estemos pasando cada día. Agradécele a Dios. Solo con el hecho de abrir tus ojos cada mañana es un motivo para agradecerle a Dios. Porque cuántas personas se acuestan y no se vuelven a levantar. Sin embargo, nosotros estamos aquí sentados recibiendo palabra de Dios, bendición de parte de Dios, y sin embargo no somos agradecidos. No somos agradecidos cuando tenemos un arroz con huevo en la casa. Nos queremos deleitar en el Kentucky, en el Burger King y cosas así. No, ¿verdad? Tenemos que agradecer aunque tengamos un arroz con huevo en nuestra casa. Gracias, Señor, porque mucha gente se está muriendo de hambre. Ustedes saben en el África cuántos niños se mueren de hambre porque no tienen ni siquiera ese arroz con huevo. Sin embargo, nosotros en nuestra mesa nunca ha faltado el pan. El Señor nos ha sostenido porque Él es bueno. Por eso dice que por agradecimiento a su bondad tenemos que agradecerle al Señor todos los días. Amén. Así que, hermanos, si estás en tribulaciones, en aflicciones, dale gracias al Señor, porque el Señor tiene un propósito con tu vida y Él no te va a dejar tranquilo mientras ese propósito no se cumpla en tu vida. Amén. Ponte de pie, hermano, vamos a orar. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por este día. Gracias por esta palabra. Gracias por todo lo que se hace en este lugar, porque es para la gloria y honra de su nombre. Nosotros aquí no estamos para hacernos famosos los pastores o los líderes. No, es para glorificar el nombre de Dios, para glorificar al Todopoderoso de nuestras vidas, aquel que dio la vida por nosotros. Él no conoció pecados, pero por nosotros se hizo pecador y llegó hasta la muerte en cruz. Amén. Así que démosle gracias al Señor en todo tiempo. Como decimos, ¿no? ¿Cuál es nuestro lema? Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Y así como Dios es bueno todo el tiempo seamos agradecidos, hermanos. No dejemos de agradecerle al Señor porque su misericordia es grande y diferente cada mañana. Porque Él tiene preparadas las bendiciones para cada día de la semana. Él tiene preparado todo nuestro futuro en sus manos. Agradezcámosle al Señor por esta situación. Amén. Agradezcámosle al Señor siempre por su fidelidad, por su amor. Dice su palabra, con amor eterno te he amado y prolongué mi misericordia. Por eso es que estamos nosotros aquí. Amén. Seamos agradecidos, queridos hermanos. En todo tiempo agradezcámosle al Señor. Padre bendito del cielo, mi Jesús, te damos gracias, Padre, en este día, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Padre, porque tú eres bueno, Señor. Porque hasta aquí, Señor, tú nos has sostenido, nos has mantenido, Señor. Padre, tú eres bueno, Señor. Padre, queremos agradecerte, Señor, cada día de nuestras vidas, Señor, por el amor que recibimos de tu parte, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, porque tú eres bueno, Señor, todo tiempo, Señor. Padre bendito del cielo, gracias, Señor, porque hemos terminado una semana, Señor, lleno de aflicciones, llenos de pruebas, Señor, pero con tu bendición, Padre bendito del cielo, porque tu palabra dice que tú no nos dejas solos, Señor, que tú no nos desechas, tú no nos abandonas y que vas a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Vas a estar todos los días de nuestras vidas, Señor, al lado de nosotros, Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Padre bendito del cielo, yo te pido, Señor, que tú seas tocando el corazón de tus hijos, de tu pueblo, Señor. Háblales, Padre. Háblales a aquellos que no han comprendido, Señor, que hay que agradecerte, Señor, en todo tiempo, Señor. Que hay que ser agradecidos por cada bendición, Señor, que recibimos de tu parte. Padre, gracias. Gracias, Señor, por el privilegio de ser tu hija, Señor. Por el privilegio, Señor, de que me escogiste, Señor, de lo vil, de lo menospreciado de este mundo, Señor. Me escogiste a mí, Señor, para servirte, Señor, para honrarte, Padre. Yo te doy la gloria, la honra, la alabanza a ti, Dios Todopoderoso. Padre, gracias, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que tú nos das, Señor, de podernos parar en este lugar, Señor,
y hablar, Señor, lo que tú nos mandas a hablar, Señor. Seamos agradecidos en todo tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque en la cruz diste tu vida por mí, Señor. Porque en la cruz del Calvario te llevaste toda enfermedad, toda dolencia, todo pecado, Señor, y me hiciste libre, Señor. Gracias, Señor. Enséñame, Señor, cada día a vivir tu palabra, Señor. A declarar, Señor, lo que dice tu palabra que soy, Señor. Yo soy una hija de Dios, un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, dice tu palabra, Señor. Esa soy yo, Padre. Esos somos nosotros, Padre. Que tú diste tu vida, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Padre, dice tu palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor. Tú eres mi fortaleza cada día, Señor. Gracias, Señor. Porque a pesar que no entiendo, Señor, por qué pasan las situaciones, Señor, yo debo adorarte, debo honrarte, debo darte gracias, Señor. Padre, te amo, Señor. Te amo, Señor, porque me amaste tú primero, Señor. Porque por amor, Señor, entregaste tu vida en el Calvario, Señor. Oh Señor de la gloria, te adoramos, Señor, en esta mañana. Señor Jesús, yo te pido que ahora que salimos de este lugar, Señor, tú nos lleves con tu bendición a donde vayamos, Señor. Que tu presencia, Señor, siga con nosotros, Señor Jesús, porque salimos de este lugar, más no de tu presencia, Espíritu Santo. Padre, yo te pido, Señor, que aquellos que salen a su trabajo, Señor, tú los cubras con su sangre preciosa, Papito Dios. Los libres, Señor, de todas las acechanzas del diablo, Señor. Padre bendito del cielo, y que nos protejas, nos cuides, Señor, de todo mal. Dice tu palabra, Señor, que el diablo está como león rugiente viendo a quién devorar, Señor. Padre, ayúdanos, protégenos, Señor, cada día, Señor, como lo prometes en tu palabra, Señor. Papito Dios, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor. Te agradecemos por tu presencia, Señor, porque sabemos, Señor, que tú te has movido en este lugar, Señor, porque tú has estado, Señor, juntamente con nosotros, Señor, tocando esos corazones de piedra, Señor, los estás volviendo carne, Señor. Padre, porque tú estás dando corazones nuevos en este tiempo, Señor. Padre, porque tú estás restaurando las fuerzas de aquellos que les falta, Señor. Porque tú estás renovando corazones, estás renovando mentes, Señor, estás renovando fuerzas, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú estás restaurando hogares, Señor, porque estamos viendo tu gloria, Señor, en cada hogar, en cada familia, Señor. Padre, yo te pido que tú seas tratando con cada uno de ellos, Espíritu Santo. Háblales, tócales, ministrales, Señor, que cada día, Señor, ellos puedan buscar de ti, Señor. Pon esa hambre, esa sed de tu palabra, Señor. No los dejes tranquilos mientras no te busquen, Señor. Padre bendito del cielo, gracias por este tiempo maravilloso, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te agradecemos, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, amén.